Buenos días, Magíster Anthony Cabrera. Nosotros vamos a realizar un panel de discusión con el tema la dimensión política y el derecho a la educación. Vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema, que la dimensión política y el derecho a la educación están profundamente interrelacionados, ya que la educación es un elemento central para la construcción de sociedades democráticas inclusivamente justas desde la perspectiva política y el acceso a la educación, ya que es un derecho humano fundamental y que también es una herramienta esencial para el empoderamiento ciudadano. A continuación voy a presentar a las compañeras panelistas que es Judy Briceño, Gabriela Briceño, Abigail Ávalo y Rosa Álvarez. A continuación, la primera panelista, Gabriela Barzallo, con su tema. Siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre el pluralismo clave en la relación entre Siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre el pluralismo clave en la relación entre política y educación. Nos dice que para Aristóteles la política era la forma humana de vida. Si la educación es humanización, no podremos deslindar ambas realidades. La educación no puede ser sino política. Además, no es posible educar hombres buenos que sean malos ciudadanos y viceversa. Es un principio fundamental, ya que no se puede fragmentar la educación. La pluralidad va más allá del reconocimiento del pluralismo político en las sociedades democráticas. Además, esta nos ayuda a reconocer la identidad personal de cada uno de los miembros de la comunidad. Gracias. Muchas gracias por su participación. A continuación, la señorita Judy Briceño con su participación. Continuando con el tema, reconocer el pluralismo implica valores de la identidad personal de cada miembro de nuestra comunidad, lo que es fundamental en la política educativa. También tenemos a Nussbaum que nos decía que argumentaba que la calidad de nuestras relaciones es fundamental, ya que esto nos da un desarrollo humano, y que los bienes relacionales son aquellos que se construyen a través de interacciones significativas con otros. El pluralismo facilita la aparición de estos bienes relacionales y promueve la unidad, lo que es un objetivo clave de la educación política. También nos habla de Bajan Manen, que argumentaba que la pedagogía debe ser un motor de reflexión política y que rechace cualquier postura que evite asumir una responsabilidad activa en el mundo en el que se cría a los niños. Enseñarles valores negativos como el odio y la intolerancia los convierte en víctimas de sus consecuencias, ya que la educación debe construir un mundo que sea deseado para ellos. Gracias. Muchas gracias por su participación. A continuación, la señorita Abigail Ávalo. Bueno, seguidamente yo les voy a hablar sobre el tema la determinación filosófica educativa del derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho humano esencial para el desarrollo personal y social. Desde una perspectiva filosófica, este derecho se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana y su vinculación con el desarrollo integral del individuo. En este contexto, el luz naturalismo crítico y la teoría de las capacidades ofrecen perspectivas enriquecedoras. El luz naturalismo crítico o positivismo evolucionado, este enfoque plantea una integración de lo mejor del ius naturalismo y el positivismo jurídico, ya que reconoce que los derechos humanos, incluidos los educativos, son históricos y evolutivos y no estáticos. También destaca la necesidad de positivizar los derechos en textos legales para garantizar su protección y responder a retos contemporáneos. Tenemos lo que es las teorías de las capacidades por Martha Nussbaum, que sostiene que una sociedad justa debe garantizar un mínimo de capacidades esenciales como vida y salud física, pensamiento crítico y acceso al conocimiento, libertad emocional, afiliación social y control sobre el entorno. La educación es central para el desarrollo de estas capacidades, permitiendo a las personas vivir una vida plena y digna. Tenemos lo que es el derecho a la educación como ejemplo de integración filosófica. Nos dice que según Jover, este derecho está fundamentado en la dignidad humana, pero su reconocimiento como derecho formal ha sido una conquista histórica.
Tenemos lo que es la educación, nos dice que es un derecho y un deber social compartido entre el Estado, las familias o los individuos. Es indispensable para el desarrollo pleno del ser humano y su participación activa en la sociedad. En conclusión, el derecho a la educación, visto desde una perspectiva filosófica educativa, no solo es un derecho hiriente a la dignidad humana, sino también un medio fundamental para construir sociedades más justas, equitativas y desarrolladas. En este sentido, el luz naturalismo crítico y la teoría de las capacidades proporcionan bases sólidas para su defensa y promoción. Gracias. Gracias por su participación. A continuación, la señorita Rosa Álvarez. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las terminaciones filosóficas e educativas del derecho a la educación. Una de las formas que las sociedades están desarrollando se reconocen el valor que tienen ciertas realidades. En efecto, la educación es reconocida como un derecho humano intrínseco, así que la educación se convierte en una exigencia como expresión a la dignidad del ser humano. Educación, el sentido de la educación ha sido codificada jurídicamente con dedicación que puede reconocer como el derecho humano universal. Derecho. El derecho a la educación, exigencia por cuanto resulta interior a todo. Paso jurídico nacional o internacional sobre un reconocimiento de expresión, dignidad del hombre por cuanto a la educación. Tenemos las corrientes, la teoría luz naturalista, que es el positivismo y el juridismo. Bueno, en conclusión a este tema, la filosofía de la educación implica el ejercicio de su libertad humano que conlleva a la reflexión y donde el docente actúe para desarrollar diversas competencias en sentido crítico en sus educandos. Son competencias que permiten cuestionar, comparar y conceptualizar la realidad. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todas las participantes. A continuación realizaremos la ronda de preguntas. Esperamos. La pregunta para la compañera Gabriela Barzallo es, ¿qué relación tiene la educación y la política? Respondiendo a tu pregunta, la educación y la política están muy conectadas. La educación forma ciudadanos informados que puedan participar en la vida política, mientras que al mismo tiempo las decisiones políticas afectan cómo se enseña y quién tiene acceso a la educación. Además, la educación puede impulsar cambios sociales, promoviendo así valores como la igualdad y la justicia. Entonces, en resumen, podríamos decir que juntos moldean en el futuro de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias por su participación. A continuación, la pregunta para la señorita Judy Briceño. ¿Qué son los bienes racionales y por qué son importantes en el contexto del pluralismo? Contestando a tu pregunta, los bienes relacionales son beneficios o valores que surgen en las interacciones humanas y las relaciones sociales, como por ejemplo la amistad, la confianza, el apoyo mutuo y el sentido de pertenencia. Estos bienes no se poseen individualmente, sino que se depende de la calidad de las relaciones entre las personas. En el pluralismo son claves ya que fomentan el respeto, el diálogo y la convivencia entre personas de diversas culturas y creencias, fortaleciendo la inclusión y la cohesión social. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, la pregunta para Abigail Lávalo. ¿Cómo entiende los derechos humanos dentro del reconocimiento de la universidad? Bueno, los derechos humanos, al ser inherentes a la dignidad y naturaleza del ser humano, deben ser un eje fundamental en la misión y visión de las universidades. Estas instituciones no solo son espacios de formación académica, sino también de construcción social y cultural, lo que implica un compromiso con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos. La universidad entiende los derechos humanos como un eje transversal en su quehacer académico y social. Reconocerlos implica no solo protegerlos, sino también adecuar
y actuar para garantizar su ejercicio pleno dentro y fuera de la institución. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la pregunta para la señorita Rosa Álvarez: ¿qué nos permite la filosofía de la educación aprender en la sociedad? Bueno, respondiendo a la siguiente pregunta, pues la filosofía de la educación nos enseña a reconocer el conocimiento y valor que tiene la educación a través de la filosofía. Nos prepara para la vida, nos permite relacionarnos con las personas, con la educación y con el respeto con las personas. Gracias. Muchas gracias. A continuación, daré una pequeña conclusión acerca de este panel de discusión. Conclusión. Al concluir en esta explicación hemos podido ver que la dimensión y el derecho a la educación es muy fundamental, ya que es reconocida como un derecho humano indispensable para el bienestar individual y colectivo. En el pluralismo es muy esencial, ya que reconstruye a las sociedades democráticas en las claves de la política y educación que garantiza el desarrollo de las sociedades en la determinación filosófica, la comprensión profunda de los fundamentos de la realidad. El derecho a la educación es la clave fundamental para el proceso personal y social, y en el derecho a la educación decimos que es un pilar esencial para el desarrollo humano. Muchas gracias, agradecemos por su participación.